Podcast Natural. Buenas. Si le diste play a este episodio es porque ya leíste el título y sabes que voy a hablar del silencio. Pero me gustaría saber qué pensaste cuando leíste el título, porque me doy cuenta de que hay tantos tipos de silencios de los que podemos hablar. A continuación voy a hacer mención de algunos que vienen a mi mente en este momento, pero es interesante cómo cada uno tiene una propia percepción personal y una definición de qué es el silencio. Algo positivo, negativo, incómodo, sensible, tal vez complejo. Por un lado tenemos ese silencio indispensable en la música. Toda partitura cuenta con un garabato que simboliza el silencio. Y es tan necesario porque gracias a los silencios podemos escuchar y disfrutar de una obra maestra. Gracias a esas pausas, nuestro cerebro llega a compenetrarse en las obras maestras y disfrutar completamente. También, gracias a los silencios, algunos instrumentos pueden lucirse en ciertas partes y otros en otras, y no todos al mismo tiempo sonando como algo ya ruidoso en lugar de armónico. Está ese otro tipo de silencio que experimentamos cuando estamos con otra persona. Ese silencio que depende quién sea el otro, puede ser incómodo o hasta placentero. Incómodo, por ejemplo, no sé, te subís a un ascensor y es un desconocido, pero por respeto, hola, ¿cómo estás? Che, qué frío, ¿no? Sí. Y se hace esa pausa que se vuelve incómoda siempre y cuando uno así lo perciba. Pero también están esos momentos en los que las palabras sobran, porque el silencio se siente cómodo. Cuando uno está con una persona de confianza, tal vez tuviste un mal día y no querés hablar de eso. Simplemente estás en silencio pensando en otras cosas. Y no es necesario hablar porque justamente hay confianza, hay una relación. También ocurre cuando contemplamos un paisaje y nos compenetramos de tal forma que lo disfrutamos en justamente silencio. Y nuestra mente vuela por los aires y sacamos nuestras conclusiones y tenemos nuestra abstracción. Y tal vez hablando se pierde ese toque especial que nos regalan a veces los paisajes. Y digo paisajes, también puede ser una obra de arte, por ejemplo. También está ese silencio frente a una discusión. Y ahí surge un dicho que tal vez escuchaste alguna vez: el que calla otorga. Porque te quedas callado significa una cosa, y entonces ahí nos damos cuenta cómo también los silencios comunican aún tal vez más que las palabras. Y bueno, por ese lado también podemos entrar en toda la comunicación no verbal, de cómo es un balance nuestra comunicación entre lo que decimos con las palabras, con nuestros gestos y también con nuestros silencios. Leyendo un poquito acerca de este tema de las pausas, los silencios, encontré una pieza escrita por Jane Cage que se llama 4:33, 4 minutos 33 segundos. Y lo curioso es que es una pieza que dura 4 minutos 33 segundos y es solamente de silencio. Debido a que fue compuesta para el pianista David Tudor y se estrenó en el Maverick Concert Hall en Nueva York, prácticamente al aire libre, porque tiene espacio para sentarse afuera, buscaba que los espectadores prestaran tanta atención al mundo que los rodeaba como le prestarían atención y concentración
a las piezas musicales que se estaban tocando. Entonces, de esta forma, poder dedicarle 4 minutos y 33 segundos al mundo que a uno le rodea. Y me pareció interesante como para aplicarlo a nuestra vida. Poder dedicar un rato al día, no digo todo el tiempo, porque también creo que es necesario aclarar que no nos hace bien pasar todo el tiempo en silencio. Justamente como una pieza musical compuesta por sonidos más fuertes, más débiles, silencios más cortos y más extensos. Creo que también algo similar pasa en nuestra vida. Necesitamos un balance entre la interacción, la sociabilización, la influencia por todos los medios externos, pero también un tiempo para interiorizarnos en nosotros mismos, meditar, tener tiempos de reflexión a solas y en silencio. Pero con esto no quiero decir el aislarnos del universo que nos rodea, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno. Por eso digo que la pieza compuesta por John Cage, de esto de 4 minutos 33 segundos, es como para sintetizar y decir, bueno, voy a dedicar 5, 10, 15 minutos de mi día a estar en silencio. No como un sufrimiento, sino por el contrario, un tiempo de encuentro personal, de meditación, de reflexión, de sacar conclusiones. De hecho, también leí que el silencio estimula la creatividad. Claro que siempre y cuando se dé en un espacio tranquilo y adecuado, la disminución de estímulos externos lleva a un incremento de nuestra imaginación y pensamientos profundos. El silencio también estimula nuestro cerebro y nos permite procesar información. Aunque nuestro cerebro continuamente procesa información y esto de recibe, ordena y algunas cosas almacena y otras descarta, lo hace mucho mejor en los momentos donde estamos descansando, digamos, porque nuestro cerebro no para. Pero darle tiempo para que deje de recibir información del mundo exterior y la procese también nos ayuda. El silencio también estimula nuestra concentración, especialmente cuando nos concentramos en una sola cosa y dejamos de lado el resto, sea trabajo, estudios, mensajes, mails por responder, redes sociales por revisar. Solamente enfocarnos en una cosa es saludable. Ayuda a nuestro cerebro a trabajar más rápido incluso y a funcionar mejor. Te invito a que esta semana puedas definir qué rol cumple el silencio en tu vida. Si es que le estás dando o no espacio. Porque vivimos en un mundo que continuamente nos impulsa a vivir todo rápido, acelerado, nos invita a pensar que no tenemos tiempo, que no llegamos. Y es esto que nos lleva a vivir todo tan rápido que tal vez, aunque se vuelve cotidiano, no es lo más saludable para nuestro organismo, para nuestra mente, nuestro cerebro y aún nuestras emociones. Definamos el silencio. ¿Cuál es la importancia que le estamos dando en nuestro día a día? Y aprendamos de la pieza de John Cage, 4 minutos 33 segundos, para disfrutar del entorno que nos rodea y sacar lo mejor de él. Disfrutar en silencio. Acordate que no es bueno que le tengamos miedo al silencio. Pasar tiempo a solas y reflexionando sin ser influenciados por medios externos no es signo de soledad ni de depresión, siempre y cuando no se mantenga en el tiempo. Dedicar tiempo al silencio para pensar y meditar nos convierte en mejores personas. Ayuda a nuestro cerebro. En un mundo donde todo parece ir tan rápido y casi no hay tiempo para pensar, creo que está bueno
que seamos personas que se toman unos minutos para reflexionar en la quietud, en el silencio, y que no le temen a esa ausencia de ruidos, porque es parte de la vida, así como de la música. Son necesarios esos momentos fuertes, pianísimos, y también los silencios. Ayudan a armonizar nuestras ideas, nuestras emociones. Soy Mica Lavandera y este fue el episodio del silencio. Creo que dentro de un par de semanas volveré sobre el tema, porque me parece importante hablar sobre el silencio, sobre estar cómodos con nosotros mismos en la soledad, pero no adoptarlo como un estilo de vida, el decir tengo que vivir todo el tiempo en silencio o en soledad. Estoy hablando de un balance. Si te gustó este episodio, sabes que podés ponerle me gusta, compartirlo y seguro dejarme un comentario. Acá te espero la próxima semana con un nuevo episodio. Chau, chau. Podcast Natural.